El día 1 de agosto de 1981 nace lo que vino a crear una verdadera revolución musical en el mundo. Estoy hablando de MTV. Sí, MTV, ese viejo canal que si ustedes son muy jóvenes probablemente ni saben de qué papa estoy hablando. Pues sí, les voy a comentar de qué se trata este asunto del mentado MTV, que el 1 de enero de 2026 pues nos hará estar de luto, porque una era musical se termina y se va para siempre. Por lo menos se va de lo que es la televisión por cable. Y bueno, ¿qué es MTV? Si eres muy joven y quieres saber, aquí te lo voy a contar. Déjenme acomodo un poquito el micrófono, me voy a acercar a la luz. Ahí así, ahí estoy bien. A ver, un poquito más, ahí así. Pues miren, les voy a comentar que MTV, pues sus siglas significan Music Television, y básicamente era la evolución de la radio, la evolución de lo que escuchábamos nosotros, los que somos pues de la generación X, en la radio, donde lo era todo: la música, los artistas, las estaciones de radio, los locutores, que es algo que a mí me gusta hacer, por eso hago este podcast precisamente. Nos entretenían, y era pues lo que nos mantenía pegados a un aparato electrónico que en ese momento pues era la radio. Pero posterior a MTV, muchos de nosotros que éramos niños en algunos casos y unos ya un poquito más grandecitos, pues migraron hacia de la radio hacia la televisión, o migramos más bien hacia la televisión. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde veíamos verdaderamente a nuestros artistas favoritos. Artistas como Madonna, como Michael Jackson, que precisamente fueron los que explotaron en cuanto a fama, precisamente gracias a MTV. Ellos y muchos otros, pues, fueron parte de ese gran proyecto que se mantuvo durante muchos años, hasta este año 2025, y que el día 31 de enero del 25, o sea, ya estamos a nadita, se va para siempre de las plataformas de televisión por cable. Pero bueno, ¿de qué se trataba MTV? En el principio era algo muy básico, era muy sencillo, era algo que a todos nos encantaba, porque nuestros artistas los conocemos en el radio, sabíamos que había artistas ingleses, en particular como MTV es un canal de música por televisión de Estados Unidos, pues los artistas más importantes de ese país y algunos países europeos como Inglaterra principalmente, pues eran mostrados en MTV, y eran mostrados pues realmente como eran, porque muchos de nosotros no los conocíamos, por ejemplo, cómo eran físicamente. Escuchábamos sus voces, escuchábamos algunas entrevistas, pero todo era imaginativo. No los conocíamos, a menos que compráramos un disco, y si corríamos con suerte, pues en esos discos venían fotografías bastante artísticas en ese momento de nuestros artistas favoritos. Pero antes de eso, pues nada más era escucharlos, imaginar cómo eran, imaginar pues su complexión, imaginar su color, y etcétera. Bueno, cuando empieza MTV el 1 de agosto del 81, es el parteaguas, como les dije, de la onda musical, y precisamente empieza a las 12:01 de la mañana del 1 de agosto esa transmisión con un icónico evento que muchos conocemos, que se trata del Apolo 11 despegando con una bandera no de los Estados Unidos, sino con el logotipo de MTV, que era un logotipo, muy sencillito, pero muy icónico para todos nosotros, ¿no? Muy emblemático, nos dejó marcados para siempre, porque se convirtió en todo un movimiento se convirtió en MTV. Entonces empiezan ellos a transmitir un video de un grupo que me parece que se llama The Buggles, que precisamente transmiten una canción que se llama The Video Killed the Radio Stars, que para los que no hablan la lengua de Shakespeare, en español significa el video mató al artista de radio. Así de dramático fue el cambio. Y pues sí, efectivamente, en ese momento empiezan las estaciones de radio a tener pues algún tipo de pues bajas, ¿no? Me refiero a bajas porque empieza a haber menos audiencia en las estaciones de radio, empiezan a quedarse atrás
esos famosos llama y vota. No sé si ustedes, los que me están viendo y que son los nostálgicos del mundo, igual que yo, era muy común que fuéramos niños, adolescentes, y estuviéramos escuchando el radio, o la radio, como le quieran llamar ustedes, que la palabra correcta es la radio. Entonces estábamos escuchando nuestras estaciones favoritas, como La Pantera, como WFM, como Rock 101. Después se fueron agregando muchas otras que son un poco más modernas, pero en aquel entonces, pues digamos que las más comunes, Radio Variedades, el AM. Muchos de nosotros escuchábamos radio en AM. Por si ustedes no saben, había una estación que creo que era Radio 1000, que era en AM, pero era en sonido estereofónico. Pero bueno, ese es otro cantar, esa es otra historia. Y total, llamábamos al radio y decíamos, oye, el locutor decía, vamos a poner a competir esta canción contra esta canción. Tú llamas a la estación de radio, y sí, era llamar por teléfono, de esos de dial, porque en ese tiempo pues todavía, sí había algunos ya digitales, pero realmente la infraestructura telefónica, por lo menos aquí en México, todavía era de disquito. Darle al teléfono al disquito y a llamar a tu estación de radio favorita para votar por tu canción. Y así había programas donde pues se concursaba por las canciones, donde se emitían estrenos, incluso estrenos de canciones que probablemente en otros países ya se habían estrenado, pero en México pues era la sensación del momento, porque se estrenaban las canciones y toda la gente estábamos pegadas en el radio esperando para escuchar esa canción nueva de nuestros artistas, de nuestros músicos, pues nuestros ídolos musicales, para decirlo de algún modo. Entonces, todo eso se convirtió en ceniza cuando llega MTV, porque aunque empezó en Estados Unidos, aquí por lo menos en la Ciudad de México y en este país, supongo que en muchas ciudades grandes, empezó a existir el MTV de Estados Unidos, el norteamericano. Lo metían como un canal extranjero y todos empezaron a buscar la manera de tener señal de televisión por cable, nada más por ver MTV, aunque había un montón ¿cómo se dice? Canales extranjeros en la televisión por cable en aquel entonces, que era muy pequeña la infraestructura también. Lo más importante para muchos de nosotros era MTV. Ahí pasaron toda la cantidad de artistas norteamericanos o ingleses, como les dije desde hace un momento. En particular esos dos artistas, esas dos nacionalidades, pues eran las que por el idioma anglosajón eran pues parte del canal. Entonces ahí podemos escuchar, como les dije, a Michael Jackson, a Madonna, a Queen, ¿cómo se llaman estos? Rolling Stones, no sé, los que ustedes quieran, George Michael, a Prince, a todos esos que en los 80s eran pues así artistas súper famosos y súper vendedores de discos y todo eso. Pues ahí los empezamos a ver, y como les digo, todo empezó gracias a MTV, que pues por desgracia se va a partir del 31 de enero de 2025 a las 12 en punto de la noche. Se acaba MTV como lo conocemos, así que pues para mí en lo particular es un tema que se tenía que hablar, y lo tenía que hablar porque pues yo vengo de esas generaciones en donde íbamos incluso a algunos bares cuando no teníamos la posibilidad de tener el cablevisión, o bueno, sí, lo que en ese tiempo era la televisión por cable, y no teníamos la oportunidad de tenerlo por X razón, porque no llegaba la señal a tu domicilio, porque no llegaba, porque el recibo era muy alto, por X razones. Muchos teníamos incluso que ir a casas de nuestros amigos y les decíamos, oye, pues invítame para ver MTV, ¿no? Entonces, como les digo, MTV fue una revolución enorme para la música en general, en todo el mundo, porque MTV no se quedó nada más en el rollo de la televisión por cable exclusiva para los Estados Unidos, o artistas que no fueran latinos. MTV evolucionó en algún momento, y eso lo vamos a platicar ahorita que regresemos después de este cortecito, así que no se vayan porque continuamos. Salival, perdón si me ven medio rarito o me escuchan medio rarito, es que todavía sigo con un poquito de tos,
Pero bueno, estamos hablando acerca de que MTV se volvió en un ícono mundial gracias a la transmisión de toda la música que emitían en su canal, que era de artistas principalmente norteamericanos e ingleses. En este caso podemos mencionar a muchos que ya los mencioné en el bloque pasado, disculpen, pero en el 1 de octubre, déjenme ver bien para no equivocarme. Sí, el 1 de octubre precisamente de 1993, MTV lanza su versión latina, se llamaba así MTV Latino. Era una versión que se hacía, en Florida, para ser exactos, en la ciudad de Miami, y desde ahí se transmitía todo el rollo latino. Es decir, ingresaron y vieron con muy buenos ojos y con muy buena posibilidad el meter también en su programación versión latina, pues todo lo que abarcara desde la frontera norte de México hacia abajo. Es decir, metieron artistas mexicanos, metieron artistas colombianos, chilenos, argentinos y un sinfín de personas que también, gracias a MTV Latino, se hicieron famosos. Uno de ellos, o varios de ellos, por ejemplo, voy a mencionar a 2 o 3 que son mexicanos: Café Tacuba, Caifanes, Maná y muchos otros. Por ejemplo, artistas chilenos como los, ahorita les digo cómo se llaman porque aquí lo tengo, se llaman Los Prisioneros, que eran chilenos. Abrieron la transmisión, en este caso pues del MTV, que era de todo con un corte latino, y fue muy bien recibido en las empresas de televisión por cable. Migraron del tradicional MTV norteamericano al MTV latino, porque pues era de mayor interés para la música local, donde se transmitía pues la señal del MTV latino. Entonces, igual que el MTV tradicional o el común o el primero y el original, se convirtió el MTV latino en un suceso. Entonces, les decía hace rato que yo, por ejemplo, a mí me tocó que en el lugar donde vivía, pues no había una posibilidad muy clara de tener, por ejemplo, la televisión por cable, y en ese tiempo empezaron a llegar otras empresas. Había una empresa que se llamaba Multivisión, no sé si la recuerdan. Multivisión era una empresa que tenía una señal que se recibía por medio de una antena que ahora de repente veo que la usan como para hacer antenas pues para películas, no sé, antenas. Por cierto, creo que en Stranger Things, ahorita en la nueva temporada que sacaron, hay muchas escenas donde andan con una camioneta, con una van, pues buscando algunas señales de radio, y precisamente tienen en el toldo de esa camioneta una antena que no son tipo platos, sino son una antena así como si hubieran agarrado un rack y lo hubieran doblado así como en semicírculo. Y bueno, esas eran las antenas que usaban en ese tiempo las empresas que mandaban una señal de televisión por medio de una frecuencia, no sé, una frecuencia decodificada o encriptada, dicho de algún modo, para que tú en tu casa tuvieras tu decodificador y pudieras ver televisión. Y así era como nació la segunda opción de la televisión por cable, que no era precisamente por cable, sino era por señal aérea. Pero esa pinche señal tampoco llegaba bien al lugar donde vivía, porque resulta que yo vivía en un lugar donde era un cerro, pero yo vivía en la parte baja del cerro y rodeado de cerros. Así que la señal que mandaban desde el Cerro del Chiquihuite, aquí en la Ciudad de México, en la delegación o alcaldía Gustavo Madero, que es un cerro muy alto de donde salen muchas señales de televisión y creo que de radio, pues tampoco llegaba. Entonces me la tuve que pellizcar y la historia era exactamente la misma. Si yo quería ver MTV, si yo quería ver MTV Latino, tenía que ir a la casa de algún amigo y rogarle para que prendiera su televisión para poder ver un ratito el tema de la música, ¿no? La música por ahí, por la televisión. ¿Por qué? Porque tenía que ver, o quería ver a los artistas, no nada más cantando, sino quería ver cómo cantaban, cómo bailaban, qué movimientos físicos hacían, cómo se desenvolvían, pues, haciendo su arte o desarrollando su arte, que en este caso pues era arte musical. Así transcurrieron muchos años, hasta que empezó a haber algo que a mucha gente que éramos puristas, que éramos así como súper clavados de MTV y fieles seguidores. Empezó MTV a diversificar con temas que no tenían mucho que ver con la cuestión musical. Es decir, estos señores lo que hacían o lo que hicieron o lo que se les ocurrió hacer, y que a mi forma de pensar
creo que fue el error más garrafal, fue empezar a meter programas de otro tipo, de otra índole. Para ser más específicos, empezaron a meter programas con personas donde pues, se actuaba, o empezaron a hacer así como algunos pininos de reality shows, o empezaron a meter caricaturas. Entonces, si recuerdan por ahí a Beavis and Butthead, o recuerdan a Daria, o recuerdan a, no sé, son los que me acuerdan ahorita, pero había muchos programas que no tenían mucho que ver con la música, que no tenían mucho que ver con los artistas musicales, y pues muchos empezamos así como a perderle el interés, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé a perder mucho el interés porque resulta que los programas icónicos, como a mí me gustaba mucho uno que se llamaba Headbangers Ball, que era de rock, de música de metal, y era lo que más me gustaba ver. Ya sabía a qué hora empezaba, ya sabía a qué hora terminaba, ya sabía a qué hora había repeticiones, etcétera. Sacaron el mentado MTV News, que era así un noticiero dedicado a las últimas noticias sobre los artistas que se hicieron famosos ahí en MTV, pero a final de cuentas era un programa que duraba tal vez una hora y lo mal utilizaban a mi forma de ver, porque en esa hora podíamos ver un montón de artistas. Máxime que en ese tiempo, y digo, estoy hablando ya de los 90s, había un montón de artistas, un montonal. Britney Spears, Backstreet Boys y todos esos artistas que sabemos y que creo que por ahí también andaban metidos entre las patas de los caballos, cometiendo una serie de errores y de tonterías que se hicieron más famosos por eso. Pudieron haber rellenado bien esos espacios, pero bueno, MTV tomó esa decisión, hicieron el rollo pues sí, de meter programas, meter a gente a actuar o gente a hacer sitcoms o no sé cómo se le llame, y empezaron a desplazar la televisión. Por ende, pues la gente, pues ya los más mayorcitos empezamos así como a decir, creo que eso ya no me está interesando mucho, así que lo dejamos así como a un ladito. Después vino la posibilidad de tener todos televisión por cable, por antena, me refiero a satelital, con un precio mucho más económico. Empezó a haber ese cambio que en donde el internet empezó a ser más relevante, y en donde empezaron plataformas como YouTube, o plataformas donde de casualidad podíamos ver algún video que alguien subía de manera así como pirata, y bueno, pues eso empezó a llenar esos espacios que estaba dejando MTV, y la gente empezamos a evolucionar para poder pues seguir consumiendo la música, en este caso la música de nuestros artistas favoritos, sin la necesidad de tener que esperar horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está dando en toda la torre? ¿Qué es lo que acabó de transformar MTV en un canal agonizando, por lo menos al día de hoy? Pues precisamente el internet y las decisiones propias del canal o de la empresa que dirige MTV hicieron que pues todo esto se fuera diluyendo, y que la idea primaria o la idea original del canal y todos esos cambios que ellos mismos quisieron hacer, pues hicieron que todo esto se viniera para abajo. Así que pues MTV ya no es como lo era antes. Obviamente tiene muchos años siendo como más bien tiene muchos años que ya no es como lo fue al principio, y muchos artistas pues incluso han tomado la decisión de ya no formar parte de ese proyecto de MTV, sino de otros proyectos que actualmente son modernos, son un poco más, digamos que más fáciles para que la gente los conozca y los consuma, tales como las redes, las plataformas como Spotify, Amazon Music y todo eso, donde tú pagas una suscripción mensual o trimestral o anual, como tú quieras, y entonces ahí vas a escuchar a tus artistas. Y ahora esas plataformas, pues por lo menos Spotify empieza a tener el tema de los videos, así que es un ganar para los artistas y es un perder para MTV. Bueno, vamos a acabar este bloquecito, vamos a continuar en un segundito con el otro para concluir con este tema de MTV, así que no se vayan. Continuamos con este último bloquecito, y les decía que entonces, MTV dejó de ser desde hace muchos años lo que fue para muchos de nosotros, algo esencial en nuestras vidas, porque migramos de la radio, migramos de escuchar nada más a nuestros artistas en la radio, a verlos actuar, verlos cantar, verlos bailar y cosas por el estilo. Y bueno, MTV ha tomado la decisión de que a partir del día 1 de enero del 2026 desaparecen las plataformas o los canales como, aquí lo estoy leyendo, para que no piensen que todo es inventado por mí. MTV 80s, MTV
Music, MTV 90s, MTV Live y Club MTV, todos esos dejarán de transmitir ya definitivamente a partir del 31 de diciembre de este mes, del 25, o sea, ya. Y a partir del 1 de enero, el canal principal de MTV no desaparece, bueno, por lo menos creo yo que en los Estados Unidos. Aquí en México no tengo conocimiento de qué va a pasar, pero seguramente pasará algo muy similar con MTV Latino, que es lo que nosotros consumimos aquí en este país y en muchos países latinoamericanos. Creo que se quedan nada más para, pues no desaparecen. Y supongo, o quiero suponer, aunque yo honestamente no veo. Es más, no sé si ustedes que tienen Easy en este momento, la señal de Easy de televisión por cable, yo la tengo actualmente y créanme que la veo una vez al mes y eso a veces, y veo cosas muy específicas porque entre que los programas son muchos y entonces son muy espaciados porque todos son repeticiones, todo el tiempo lo están repitiendo, aunque sean episodios diferentes, pero siempre son repeticiones. No es contenido nuevo, es contenido ya reciclado, antiguo. Todos esos canales yo no los veo mucho por los comerciales, por la publicidad que pues, pasan de lanza. Hay algunos canales donde la publicidad es menos, pero son los canales más aburridos. Entonces, televisión por cable, en mi caso, difícilmente la consumo, aunque tengo la posibilidad, difícilmente la consumo, y cuando la consumo, más bien, veo cosas muy específicas. En el caso, por ejemplo, del tema de lo que va a pasar, según lo que investigué, es que el canal se queda, como dije nuevamente, no sé en el caso de MTV Latino si se queda igual que el MTV original, que es el gringo, el de Estados Unidos. Y por este lado hay una mudanza hacia el streaming, me refiero que se va a Paramount Plus y Pluto TV, se va el MTV a esas plataformas, es decir, hay una nueva evolución de MTV para los que estábamos pensando que ya todo iba a valer quesadilla y que nos íbamos a quedar como el chinito con una mano delante y otra atrás. No va a pasar así. Además no es el chinito, no me acuerdo qué personaje era, pero no es un chinito, nada más que se me ocurrió esa palabra así de tirabuzón. Así que no desaparece del todo MTV, se va a Pluto y a Paramount Plus. Y bueno, ¿qué es lo que a mí me trae de recuerdos? ¿Qué es? Y todo esto lo digo porque ya para terminar con este asunto del programa de esta ocasión, que se llama Hasta Siempre MTV, o no sé, ustedes díganme cómo le quieren poner, yo le voy a poner como se me ocurra, porque es un programa que a mí en lo particular me da mucha nostalgia, y sé que muchos de ustedes que son personas de cierta edad como yo, pues también les dará mucha nostalgia saber que lo que formó parte de nuestra niñez y juventud, que fue la radio, cuando por lo menos yo era niño no sentí tanto ese cambio porque pues siendo uno niño la evolución de un medio, me refiero de la radio hacia la televisión para escuchar música, pero también para verla y ver colores y ver imágenes de nuestros artistas favoritos, era fabuloso. Pero en este caso, como ya tenemos todo, como ya todo es un reciclaje así integral de todo lo que existe en en estos medios de comunicación, todo siempre es repetitivo, pues sí nos duele que algo que nos formó pues vaya a desaparecer, por lo menos de la forma en que la concebimos nosotros en aquel entonces, ¿no? No sé qué piensan ustedes, no sé qué pudieran comentar al respecto. A mí me gustaría escucharlos, me gustaría leer sus opiniones, me gustaría leer sus anécdotas. Yo, como les dije hace un bloque o dos atrás, tenía la posibilidad en algunas ocasiones de ir a la casa de algunos amigos porque eran los que tenían televisión por cable. Yo no tuve televisión por cable durante mucho tiempo. Ya hasta muy grande tuve la posibilidad porque llegó el cable físico hasta donde pues era mi domicilio. Pero antes no, antes era ir a tocar puertas, y si uno tenía la posibilidad de no tocar puertas, ¿y a poco no lo hicieron ustedes? Digo, muchos, yo creo que lo llegaron a hacer, era de irse a los antros, era de irse a los bares y a pedir tu cubetazo de 150 varos, como dice por ahí un dicho que sale en las redes sociales, así en videos. Pedimos nuestro cubetazo de 150 varos y nos poníamos a ver los videos en las pantallas, aunque había algunos bares que en vez de poner videos musicales ponían deportes, que también era importante y era interesante en ese momento para muchos de nosotros, porque no sabíamos lo que estábamos perdiendo o lo que íbamos a perder con el paso de los años, que en este caso pues era los bares con televisiones donde pudiéramos ver los videos musicales, y los bares
en general, porque resulta que ahora los bares son otra cosa. No eran lo que nosotros como jóvenes disfrutábamos por allá a finales de los 90s, hasta mediados de los 2000, incluso hasta el 2010. Los bares han evolucionado también, han cambiado mucho las cosas referentes al tema de los bares, y ya no son tanto como lo fueron antes. Digo, sí puede ser que sean mucho mejores o lo que sea, pero son diferentes, y a nosotros también con el paso de los años pues no nos queda así como muy bien que digamos el tema de andar metiéndonos en los bares donde está lleno de chamacos, ¿no? Porque pues ahora los chamacos van a los antros, van a los bares. La otra vez estaba platicando con unos amigos acerca de ese tema, de cómo han cambiado algunos aspectos de esa vida de los, digamos que de los 90s y los 2000 hacia el presente, que es 2025. Y bueno, por cierto, mando saludos al señor HH, al señor Charlie, a toda la banda que estuvo presente en la fiesta de exalumnos de no voy a decir de dónde, pero los exalumnos de la hoja de Maple. Les mando un cordial saludo a todos, espero que se hayan divertido igual que yo. Y qué bueno que no me sacaron a rastras, que poco faltó. Que me sacaron arrastrando. Gracias a la nutrióloga que se tomó la delicadeza de conducir un tramo del camino. Y a la otra maestra que tuvo la confianza de que yo continuara manejando de camino rumbo a su casa y después llegar con bien a nuestra casa. Así que muchas gracias a todos, saludos, y qué padre me lo pasé, qué a gusto me lo pasé en esa reunión. Espero que se repita pronto, aunque si, ¿cómo dice el dicho ese de que si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan? No es cierto, ¿no? Sí me puse medio happy, digo, es normal cuando uno ve a personas entrañables de nuestra niñez y de parte de nuestra juventud, es normal que uno se ponga alegre, por lo menos yo, no sé ustedes, pero yo sí. Así que bueno, saludos a todos ustedes y qué padre me lo pasé. Bueno, los dejo, muchas gracias por escucharme. Les quiero desear un feliz año. El año que viene debe ser un año lleno de retos para todos, como es normal, como es común. Así que todos como siempre le digo a mucha gente, hay que caminar con el cuello erguido, la espalda recta y la frente en alto, porque los retos son para eso, no para esquivarlos, sino para cumplirlos, para salir adelante de ellos y continuar con nuestras vidas. Pasen un muy bonito noche de Año Viejo, un muy bonito principio de Año Nuevo, es decir, el 1 de enero, y nos vemos pronto con otro show del callejón.